16:19. ¿Ahora sí, hermano? Amén. Leamos la palabra de Dios. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Papito lindo, gracias te damos por tu palabra. Háblanos al corazón, ayúdanos a discernirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Podéis sentaros. Pueden sentarse. Ya dicho así en español latino. Hermanos, estamos viendo el mensaje de la nueva reforma. Ya tenemos varios domingos viendo este tema. ¿Por qué? Porque se trata, hermanos, de desenmascarar toda falsa doctrina que hay en el ambiente. Venga de donde venga, de cualquier iglesia, sea iglesia evangélica, sea secta. Aquí no andamos viendo, hermanos, que quién lo dijo, pues, sino lo que se dice. No nos interesa quién lo dijo. ¿Ya? No nos interesa atacar iglesias ni pastores, nos interesa atacar la falsa doctrina. ¿Y cómo podemos atacar falsa doctrina? Con la verdadera doctrina, con la palabra de Dios. Amén. Y ahorita hemos comenzado por el catolicismo romano. Y ellos tienen toda una teología bien estructurada, y nosotros es nuestro deber enseñarle a todas las ovejas. Por eso yo siempre les recomiendo: traiga lapicero, lápiz, vaya apuntando los versículos, o marque ahí en su Biblia, a la parte de un versículo, ponga los demás que yo le voy dando, para que así usted pueda repasar en su casa, memorizarlo, aprenderlo, para cuando vaya a ganar alma, hermano, usted pueda argumentar, ¿verdad? Y demostrarle a esas personas que Jesús es el Cristo. De eso se trata, amén, hermano. Así que usted es un soldado de la iglesia, la armadura de Dios. Tiene que tener todo su armamento. Imagínese que usted tuviera el casco, tuviera la pechera, la coraza, el pectoral del sumo sacerdote, ¿verdad? Tuviera el cinturón, tuviera el escudo, tuviera los zapatos, tuviera, bueno, todo, pero no tiene espada, ya la regó. Un soldado que lleva todo, ¿verdad? ¡Ey, el fusil! ¡Ay, Dios! ¿verdad? Ya lo mataron, ¿me entiendes? Entonces, ¿y cuál es la espada del creyente? La palabra de Dios, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, no falla, más cortante que toda espada de dos filos. Y usted la debe conocer, porque en 1 de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar, y esa es una orden de Dios para todos, hermanos, no solo para los pastores, estar siempre preparados para presentar defensa. La palabra defensa en griego es apología, hacer una apología, una defensa de la fe, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? Ante Dios en primer lugar. Pero cuando dice mansedumbre, ya se trata con la otra persona, ¿verdad? Con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La gente nos dice: ¿y cuál es la razón de tu esperanza? ¿En qué crees tú? Mire, a mí, hermano, yo soy de los que a mí me gusta argumentar. A mí no me gusta que simplemente me digan: no, es que esto es así porque así es. No, yo siempre pregunto: mire, déme las pruebas, las evidencias, demuéstrenme. No es que así es y así es. Esa no es una razón. Mi mamá me dice, es que yo le digo: mire, mamá, ¿y por qué usted no compra mejor la medicina que compra para 2 días? Así no va los 2 días a la farmacia, porque vale $5 la medicina que compra. Compre hoy de un solo los $10, en vez de comprar hoy 5 y mañana le toca caminar hasta la farmacia para ir a comprar otros 5. No, mire, yo prefiero comprar así 5 y 5, porque yo siento que así no se me va tan rápido el bus. Y no, de todas maneras mañana le va a tocar o sea, hoy paga 5 y mañana 5. ¿No le sería mejor si hoy pagara 10 de un solo? Es lo mismo. No, pero es que yo siento que... Entonces, pero ¿tiene la razón en el argumento? No. Pero se ha fijado que todos somos así, ¿no? En más de alguna cosa, no podemos defender lo que creemos, pero sí, y cuando el otro nos está diciendo algo, no, pero es que no, y no, y no. Y es que no, ¿por qué? Pues, ¿ya? O sea, tenemos que saber, hermano, como dice 1 de Pedro 3:15, estar preparados siempre. ¿Saben por qué? Porque el que tiene un argumento no tiene por qué enojarse. Cuando yo hablo con un testigo de Jehová, yo no me enojo. No, yo tranquilamente. Sí, mire, mejor ellos se enojan a veces. Ay, espérense, ya le voy a ir a hablar al líder, al que sabe más. Y ya no vuelve. Bien enojado se va. ¿Y por qué se enoja?
¿ya? Porque no tiene un argumento. Cuando uno ya no tiene que contestar, lo que hace es enojarse. No, el que tiene un versículo, el que tiene una razón, el que tiene un argumento, no se enoja. No, yo le digo, vea ahí, es que usted se la pica. Yo no, hermano, no me la pico. No, simplemente que aquí dice, mire, hermanito, mire. No, pero es que usted cree. No, yo no creo, aquí dice, mire. No, pero usted, mejor ya no habla, ¿no? ¿Verdad? Pero estar con gente necia, ¿verdad? Como el ateo, ¿verdad? Que dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero después dice en el versículo 2, se han pervertido. Ahí está la causa por la cual no creen en Dios. Hay una razón. Porque si existe Dios, hay que portarse bien. Si existe el cielo y el infierno, hay que portarse bien. ¿Me imagino? Entonces, como viven una vida disoluta, una vida de pecado, no les interesa que exista Dios. Así no tienen nadie que darle cuenta. Así que, hermano, prepárese para este viaje, ¿verdad? Estamos viendo, ya vimos en la mañana también sobre el versículo 18, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres la roca, pero yo soy la roca. Y la roca verdadera es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el versículo 19. Vimos también en la mañana que le dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Demostramos que no significa que Pedro esté en el cielo con unas llaves ahí, abriéndole a unos que entran, o si no, no me cae mal, no te abro. No, eso no es así, nada que ver. Las llaves dijimos que era la Biblia, las llaves es el Evangelio, las llaves es el poder del Espíritu Santo del creyente. El Evangelio que usted predica, esa es la llave, porque si usted le predica a alguien y la persona acepta, ¿quién le abrió el reino de los cielos? Usted. Pero claro, usted no le hubiera podido abrir el reino de los cielos a un inconverso si no tuviera la llave, ¿sí o no? Si usted me dice, mire, pastor, necesito que venga a mi casa, y llego yo, y usted afuera de su casa, pastor, es que me quedé afuera, no hay cómo hacer para entrar, ábrame. ¿Y cómo le abro? Yo no tengo la llave de su casa, hermano. Pues sí, es que mire, me hubiera llamado, pues sí, para orar por usted, ¿verdad? Cuando esté enfermo, pero yo, ¿cómo que un cerrajero yo? ¿Me entiende? O sea, ¿cómo le abro? Sin llave no le puedo abrir, aunque quiera. Yo como pastor, me gustaría poder ayudarle, ¿verdad? Lo más que puedo hacer es derribar la puerta, pues, con esta musculatura, ¿verdad? ¡Pah! Cae la puerta. Pero, hermanos, de ahí que sin llave no le puedo abrir. Pues de igual manera, usted, aunque quiera, no puede salvar a alguien si usted primero no es salvo, si usted no tiene a Dios en su corazón, si no tiene una Biblia para demostrarle con versículos que Jesús es el Cristo. ¿Me entiende? Entonces usted tiene una llave en la palabra de Dios para abrirle el Evangelio a los demás. Si vimos varios versículos, ahí les recomendamos que en el Facebook, cuando subamos ese mensaje, el que vimos hoy en la mañana, usted atentamente escuche, ¿verdad? Yo estoy seguro que algunos ni siquiera lo ponen ni lo escuchan. Pero si usted es inteligente, hermano, cuando no venga una de las predicaciones de la iglesia, usted lo va a buscar en Facebook y le va a ir ahí dando play, pausa, y apuntando los versículos y memorizando. Ahí estamos en el Facebook como Tabernáculo Bautista, la armadura de Dios, con el nombre de la iglesia. Escuche esos mensajes, hermano, escuche, usted escuche. O sea, oiga, no es que escuche, no es que oiga. Vale, entonces, ya vimos la parte que dice de las llaves de los reinos de los cielos. Ahora, esta parte que viene. Bueno, pero con respecto a las llaves, nos faltó un versículo que viene en la mañana. Vean lo que dice Lucas 24:32. Mateo, Marcos, Lucas 24:32. ¿Quiere encontrar rápido los versículos? Pues le recomiendo que se aprenda los libros de la Biblia corta. Porque si no se los puede, difícilmente. Y por donde está eso, hermano, allá por Apocalipsis. No, hombre, después de Mateo está Marcos y después está Lucas. Para encontrar rápido los versículos, apréndase los libros de la Biblia. Lucas 24:32. Vimos en la mañana unos textos donde Jesús les decía a los fariseos y a los escribas, a los que conocían la escritura, les decía, ustedes ni entran ni le abren a otros. ¿Ya? Y les dice a otros conocedores de la ley, ustedes han quitado la llave del conocimiento de las personas. Entonces ellos tenían la llave, la palabra, pero cerrada, no les interesaba que la gente conociera, porque a veces los líderes religiosos no le enseñan la verdad a la gente, porque no les conviene, porque entonces ya el pueblo ya va a pensar, ya el pueblo ya no va a ser tan manejable, igual que los políticos, ¿verdad? Y así pasa también en las iglesias.
Para manipular hay que tener en la ignorancia a la gente. Una vez la gente comienza a conocer, ya difícilmente se manipula. Y en esta iglesia no nos interesa manipular a nadie. Mira, que le va a llegar el olorcito a la comida. Miren, los que no han comido pastel, por lo menos el olorcito va. Ay, bueno. Entonces, Lucas 24:32, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, y para abrir se necesita una llave. Fíjense, abrir las escrituras cualquiera lo puede hacer. Así de, usted está cerrada y usted la abre, ¿ya? Pero no se refiere a ese tipo de abrir. Se refiere a entender. Pues sí, porque usted puede abrir, pero si no entiende, ¿ya? ¿Cuál es la llave para realmente abrir el significado de la palabra? El Espíritu Santo, muy bien, muchachito. Ya está algo adelantado este estudiante del Colegio de Teología. En 1 Corintios dice que para entender lo espiritual se necesita ser espiritual, porque las cosas del Espíritu de Dios se han de entender espiritualmente. No puede alguien que no tiene el Espíritu Santo entender la Biblia. Puede abrir la Biblia, pero tampoco se necesita el magisterio de la iglesia, que dice la iglesia católica, otro hombre que me lo explique. No, se necesita el Espíritu Santo. Claro, puede haber un hombre explicándome, pero yo tengo que tener el Espíritu para entender y discernir si lo que ese hombre me está diciendo a la luz de la palabra es cierto, o yo siento que lo que está diciendo el versículo nada que ver con lo que aquel me dice, ¿no? Entonces ahí, hermano, es la ocasión cuando Jesús se encontró después de su resurrección con dos de sus discípulos y iba camino a Emaús, y entonces él comenzó y les dijo, miren, ¿y ustedes por qué están llorando? ¿Por qué están tristes? Porque teníamos un maestro que nosotros creíamos que él era el Salvador, y fíjate que hoy es el tercer día ya y se murió y ya no pasó nada. Y le dice él, tan necios sois para entender lo que la Escritura dice. Y comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, dice ahí en el contexto. Entonces él pasó por todos los libros, no dice que llevara unas Escrituras, en ese tiempo difícilmente, pero el Señor conocía la palabra, no él mismo la inspiró, no él le dio. Entonces se la dijo todas, la palabra, y entonces cuando llegan a cierto lugar, bueno muchachos, les dijo, ya me voy. No, hombre, le dijeron, quedémonos aquí en esta posada porque ya anochece, Señor, quédate con nosotros, le dijeron. Y se queda, ¿verdad? Y cuando ya estaban por comer, Jesús parte el pan, y cuando lo partió, lo reconocieron, él es, pero quedaron tan asustados porque un muerto tenían enfrente. No, un muerto no, un resucitado. Amén, hermano. Pero para ellos, ¿se ha fijado que hay gente que dice, se me apareció un muerto? Si se le aparece es porque ya resucitó, ya no puede ser muerto. Miren, pero se le aparece Jesús, ¿cómo la ven? Y en ese momento se desaparece de su vista y se voltean a ver el uno al otro. Y con razón ardía nuestro corazón, o sea, sentían algo poderoso cuando Jesús les abría las Escrituras. Miren, no es lo mismo que usted vaya a una iglesia y que le abran las Escrituras, solo el libro, el puro libro así, ¿verdad? Y usted así como entró, así salió, o se siente seco, a que usted realmente entienda y aprenda algo en cada culto, y usted salga con su corazón así, estaba seco y como que le echaron agüita, ¿verdad? Y usted lo siente, ay qué rico, aprendí algo. Es diferente, usted siente que le arde su corazón porque está entendiendo, porque está conociendo, y eso es bien rico. Y cuando nos abría las Escrituras, miren, esa palabra abrir, acordémonos de que hay un Antiguo Testamento que fue en hebreo pero se tradujo al griego en una versión llamada la Septuaginta, y ahí hay una palabra similar cuando Abraham hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con Abraham, mejor dicho, en el cual Abraham partió unos animales y puso quizás unas piedras así, ¿verdad? Y haciendo como un camino, una piedra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y dejando en medio un caminito. Y en cada una de esas piedras partía un animal y ponía la mitad aquí, la mitad aquí, partía otro animal, mitad aquí, otro animal, mitad aquí, mitad aquí. Entonces, el pacto era que tenía que pasar Dios y tenía que pasar él. Ambos.
como comprometiéndose a algo, ¿verdad? Y los animales partidos, pues normalmente en la Biblia simbolizan a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesús. Ven, hermano, mire qué bonito. Y eso es una tipología del Antiguo Testamento. No lo dice claramente, pero se entiende, pues, que eran animales partidos y formaban un camino. Y hubo derramamiento de sangre, la sangre de Cristo que nos abre el camino para el cielo. Entonces, pero dice la Escritura, hermano, de que Él partió a los animales. Aquí, así como aquí dice que Jesús abría las Escrituras, viene siendo la misma palabra que se utiliza. En otras palabras, que así como al partir los animales se le dieron las entrañas, ¿ya? Porque si usted parte en dos un animal, tiene que ver las entrañas, pues, a profundidad. No es lo mismo que usted se imagine lo que lleva dentro ese animal, que lo parta, ¿ya? Pues de igual manera, hermanos, es la Escritura. No es lo mismo que usted la vea en su casa. Ay, tengo mi Biblia, qué bonita mi Biblia. Bueno, estoy orgulloso de mi Biblia. ¿Y de qué le va a servir? ¿Ah? No, yo mejor prefiero tener una Biblia así como la mía, mire. Algunos hasta penan al pastor. Mire, cambié de Biblia, mire toda seguida. ¿Ah? Pero es que esta Biblia tiene historia, ¿verdad? La Biblia no es cualquier Biblia. No es que ninguna Biblia es cualquier Biblia. Pero es que esta no la tengo de adorno yo ahí, hermano. ¿Me entiendes? Si a algunos ni se les arruina, ni se les ensucia. Como nunca la leen, la mía está bien sucia porque todos los días le paso los dedos. Y lo peor es que ni se baña una vez. Imagínense. Pero hermano, mire, la Biblia no es para tenerla de adorno, es para abrirla y verle las entrañas, hallarle el significado. No es solo de abrirla, es tratar de comprender. Por eso es que me tardo en leer un pasaje yo, porque voy tratando, Señor, mira, ayúdame, palabra por palabra, tratando de entender. Y mire, cada vez Dios me va revelando nuevas cosas. Tal vez no revelando, iluminando para entenderlo ya revelado. No me gusta la palabra revelación porque suena de que vi el Apocalipsis, como dijo un disque apóstol del tiempo actual. Vi tal cosa, la visión. No, ya lo que Dios dijo ya está aquí. ¿Ya? Pero Jesucristo dijo una parábola, una enseñanza, dijo, es que esto, dijo, de la sabiduría de Dios, del reino de los cielos, es como un escriba docto, dijo. ¿Sabe quiénes eran los escribas? Los que cuando ya se arruinaba el tipo de material en el cual, porque antes no era en papel, ¿verdad? Agarraban pieles de animales, los mataban, bueno, la piel la curtían y la preparaban como materiales para escribir. Y esos materiales, pues con el tiempo, se arruinaban. Entonces los escribas eran unos profesionales que siempre estaban pasando de una tira de cuero a otra las escrituras. Entonces, imagínense pasar toda su vida transcribiendo versículos de un lugar a otro, es por demás que no se les va a quedar. Entonces los escribas y fariseos eran expertos en conocimiento bíblico. El problema es que eran bien hipócritas, porque no le garantiza que sepan mucho, no le garantiza que cumplan mucho. ¿Ya? Entonces el Señor dijo, pero el reino de los cielos es como un escriba docto. Docto es como decir doctor, o sea, conocedor, alguien que se preocupa por entender hasta dentro de las escrituras, verle las entrañas a la palabra. Y dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así lo dice Jesús. No sé si alguna vez lo han leído, hermano. Los que leen la Biblia alguna vez han de haber pasado por ahí. Jesús dice que así debe ser la cuestión. Uno de la palabra debe sacar cosas nuevas y antiguas, pero esas nuevas no es que porque sea una nueva revelación, no, ahí están, pero están escondiditas como un tesoro, o como el oro, o como una joya preciosa, como una perla, que la va a encontrar dentro de una almeja, adentro del mar. Y tiene que zambullirse, buscarla, y abrir la ostra, ¿verdad? Y ahí va a hallar la perla preciosa. Pero ¿cuánto cuesta eso? No es tan fácil. Hay que hacer un esfuerzo para encontrar las joyas mejores. También para entender la escritura hay que hacer un esfuerzo para encontrar las mejores perlas. Porque de aquí podemos sacar, hermano, cosas que usted nunca había oído y no me lo estoy inventando yo. Simplemente es que tenemos que tratar de ser escribas doctos para sacar de la palabra no solo cosas viejas, cosas nuevas. Y también sacar lo nuevo de lo viejo. ¿Cómo lo veo? Es que la Biblia
siempre se renueva porque es algo vivo. Entonces, hermano, se habla de abrir las escrituras, pero mire en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya ven, ahí están las llaves. Le abrió las escrituras, les abrió el entendimiento. Siempre se habla en términos de abrir, y para abrir se necesita la llave, y la llave principal es Cristo Jesús. La llave principal es su Santo Espíritu. La llave principal es la palabra. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, ahora, ¿qué significa ya en Mateo 24:19 la frase? Miren, no sé cómo lo vamos a hacer, quizás hasta lo vamos a dramatizar. Mateo 16:19, sí, 16:19. Después que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que si yo tengo aquí en la tierra un burro amarrado y lo desato, ahí en el cielo desatan un burro amarrado. Y si aquí en la tierra yo tengo un burro desamarrado y lo amarro, allá en el cielo amarran uno, ¿o no? Si se lee literalmente, ¿Verdad que así suena? ¿Verdad? Pero ¿qué significará ese versículo? ¿Alguna vez se lo han preguntado a ustedes? muchas veces. A ustedes mismos. O sea, a mí mismo. ¿Qué significa este pasaje? Ahí está hablando cuando le hablamos la palabra del Señor a alguien y él recibe a Cristo, es desatado. Amén. Álvaro, otro estudiante adelantado. Miren, claro, pero también significa más. Fíjense bien, ahí todavía hay que sacarle más, pero tiene razón el hermano. Ese es parte. Ese es parte. Porque cuando usted gana a Cristo a alguien, hermano, usted le está desatando cadenas. Y Dios se las desata allá en el cielo también. ¿Sí o no? Pero veamos esto. Cuando nosotros, hermano, aplicamos la disciplina eclesiástica, oiga bien la frase que estoy utilizando, la disciplina eclesiástica en la iglesia, ahí aplica también esta frase. Quiero que vean Mateo 18:1. Primero vamos a salir de la duda de a quién le dio Jesús las llaves. A todos. Porque la llave de predicar el evangelio para todos. Porque Jesús dijo, vas a ganar almas en Jerusalén y Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén y en Judea, ¿quién fue el primero en llevar la palabra así que predicó y que se convirtieron miles de personas? Pedro. Pedro tenía la llave, pues. Pero en Hechos capítulo 8, el que llevó la palabra en Samaria no fue Pedro, fue Felipe. Usó la llave, la misma llave que Pedro usó en Hechos capítulo 2. Y en el capítulo 10, a lo último de la tierra, ¿quién les predicó? Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio y predicó. Pedro hizo buen uso de la llave, Felipe usó la llave. Y cuando usted le predica a alguien, está usando la llave para abrirle el cielo a otro. Pero también la autoridad de atar y desatar. Porque los católicos dicen, es que Pedro tiene que ser papa porque a él le dio la llave y no solo eso, le dio la potestad de atar y desatar. Primero explíqueme qué significa para decirme o para decirle a ver si es cierto que Pedro era el papa y Pedro tenía la autoridad de atar y desatar y qué significa. Primero hay que entender el pasaje y luego sacamos conclusiones. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, la primera pregunta que les quiero contestar es, ¿será que solo Pedro tenía la potestad? Porque ahí sí le estaba diciendo a Pedro de atar y desatar, o lo tenían también los demás discípulos, así como las llaves. Para todos. Para todos. Así como todos tenían las llaves, también todos tenían la capacidad de atar y desatar. En el 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos. ¿Está en singular o en plural? Los plural. Le está hablando a varios discípulos, no solo a Pedro. Se le acercaron los discípulos y vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor? Es obvio que Pedro, y no Pedro era el primer papa. No, ¿verdad? Y no en el 16-18 le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No que ya le había dicho a Jesús que él era el papa.
Y entonces, ¿por qué le preguntan todos aquí, Señor, ¿y quién va a ser el mayor? Es obvio que si Jesús le dijo a Pedro, tú vas a ser el papa, él era el mayor. Y entonces, ¿para qué estaban preguntando? ¿No les parece que está fuera de lógica? Si fuera cierto lo que dicen los católicos, que Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca en la que voy a edificar mi iglesia, tú eres el primer papa y a ti te doy las llaves y solo a ti, no le hubieran preguntado 2 capítulos adelante. Estamos en el 16-18, 16-19 y aquí estamos en el 18-1. Del capítulo 16 solo faltan, vamos a ver, tipo como 9 versículos. 9 versículos más del 17, que tiene 27, 36. Como 36 versículos más adelante, vienen los discípulos todos y le dicen, ¿y quién va a ser el mayor? Pues, entonces ahí se aclara que Jesús no fue a Pedro que le dijo, tú vas a ser el mayor. Si no, no le hubieran estado preguntando. Ahora miren lo que viene en el versículo 18 y 19. Si usted lee todo el pasaje, va a ver que no cambia de personaje. No cambia. Ahí está hablando siempre con todos los discípulos. ¿Ya? Lea todo el pasaje. No lo vamos a leer todo aquí porque es obvio de que amanecemos aquí, ¿verdad? Y hay mucho que enseñar todavía. Voy a poner esto en el ojo aquí. Acuérdenme que encontremos uno. Ponemos ahí arriba. Pues sí, así nos evitamos estar. Vale, entonces, versículo 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién estaba diciendo Jesús? A todos sus discípulos. Mira el versículo 19. Otra vez os digo que si tú, Pedro, de vosotros no pega, ¿verdad? Estaba hablando con Pedro. En el 16. En el capítulo 16, 19 sí, pero lee el 18.1. En el 18.1 está hablando con todos sus discípulos. Todos sus discípulos llegaron a preguntarle quién iba a ser el mayor. Y él les comienza a hablar y no para de hablarles y les da como el que es el sermón del monte, ¿va? Comienza Jesús a decirle del 18.1 en adelante, miren, los que tienen Biblia con letras de Jesús en rojo. A partir del versículo, dice, en el versículo 2, llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo, y ahí comienza de cierto, digo, todo esto está en rojo aquí en mi Biblia, ¿sí? Todo hasta el versículo 20 deja de estar en rojo aquí. Jesús no para de hablar, contestándole la pregunta quién había de ser el mayor, y se pasa de un tema al otro, y viene y a todos sus discípulos les dice, en el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros, ¿con quién estaba hablando entonces? Si hubiera estado hablando solo con Pedro, no le hubiera dicho que si 2 de vosotros, le hubiera dicho, tú, Pedro. No, si 2 de vosotros, ¿qué? Sigamos leyendo. Se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, no dice te, será hecho, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Vea que queda claro que no era solo con Pedro, que era con todo. Lo mismo que le dijo a Pedro, que le daba la autoridad de atar y desatar, se lo repite aquí a los discípulos, a todos. Entonces todos tenemos la capacidad de atar y desatar. Primero, para comenzar. Ahora entendamos bien a qué se refiere atar y desatar. Quiero que vean desde el versículo 15, siempre en Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, este es el contexto para entender a qué se refiere atar y desatar. Porque si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado un hermano. Lo que quiere decir que si algún hermano lo ofende a usted, usted lo que tiene que hacer es reprender. Pero una reprensión con amor, con cariño, ¿verdad? No que lo va a ir como que es regaño, como que le va a pegar, ¿verdad? Vení, te voy a agarrar de hacer. ¿Qué andas diciendo de mí? No, tampoco, ¿va? No, o sea, hermanito, mira, vení. Fíjate que no me pareció lo que dijiste de mí, fíjate. Pero solo quisiera saber por qué lo dijiste, porque yo siento que yo no te he hecho nada, o sentí que te he hecho algo. Porque si no, decímelo, pues yo estoy dispuesto a pedirte disculpas o pedirte perdón si me comprobas que yo te ofendí en algo. Entonces dice, si te oyere, has ganado un hermano, un amigo. O sea, si la persona, sí, mira, tenés razón, fíjate que yo
te ofendí, perdóname, pues, vaya, y se dan la mano y todo en paz. Pero ¿qué tal si yo le digo a la persona y la persona no quiere arreglar, hacer las paces conmigo? Aplica lo que dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿a cuántos? ¿A uno o dos? ¿Dos qué? Testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces viene usted y me dice a mí, vea, pastor, fíjese que el hermano fulano me ofendió y yo lo confronté y él no quiere hacer las paces conmigo. Yo quiero que usted, como el pastor de la iglesia, y el hermano Tani, digamos, ¿verdad? Y el hermano Nelson, ¿verdad? Que sean los 3 testigos. Quiero que hagamos una reunión, porque quiero hacer las paces con el hermano. Entonces que esté el hermano que me ofendió, que esté yo y esté el pastor Calzadilla, el hermano Tani y el hermano Nelson. Hagamos una reunión. Vaya, le digo yo, está bien. Entonces ellos van a ser los testigos. Entonces, de que la persona está tratando de enmendar, de arreglar un asunto. Entonces, ¿qué pasa? Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, que si en la reunión la persona dice, sí, fíjense que yo lo mentí, pero yo no le quiero pedir perdón. A mí me vale, hermano. Es que a mí me cae mal, para ser sincero, sí me cae mal. Y como yo digo las cosas, yo no soy hipócrita, yo le digo que me cae mal. ¿Verdad? Entonces, y nosotros, ¿verdad? Los líderes de la iglesia, mire, hermanito, que no puede tratar de cambiar con el hermano. Hágale fuerte, mire, y somos cristianos. No, yo no quiero. Entonces ahí aplica, dilo a la iglesia, hermano, hacemos del conocimiento público aquí de ustedes, ¿verdad? De que el hermano Víctor y el pastor Calzadilla el próximo sábado van a poner un ring de boxeo aquí, se van a ¿verdad? Porque no, mire lo que dice, dilo a la iglesia, es decir, hermano, mire, el hermano trató de conciliar, nosotros somos testigos y no se pudo, la persona no quiere reconciliar. Y dice, y si no oyere a la iglesia, o sea, toda la iglesia, yo le puedo preguntar, ¿va? Hermana, ¿usted qué opina del problema acá? Pasa, hermano. No, yo opino, hermano, al ofensor, ¿va? Que usted debería de pedirle perdón al hermano, porque mire, el hermano, usted mismo ha dicho aquí, enfrente de todos, de que el hermano no le hizo nada, que no sé qué, que me va. No, pero es que yo ya les dije a todos ustedes que a mí me cae mal el hermano y no le pienso pedir perdón porque yo digo las cosas en la cara, porque a mí me vale lo que, porque yo lo que digo lo pienso, o como es lo que pienso lo digo. Porque no siempre es necesario, dicen por ahí por televisión, ¿verdad?, decir todo lo que se piensa, pero siempre es necesario pensar todo lo que se dice. ¿Verdad? Pero me gusta ese dicho, es cierto, porque a veces algunos, por andar expresando lo que pensamos, ofendemos. No siempre es necesario hacerlo, mejor no, ¿para qué? Pero siempre que va a decir algo, mejor piénselo, eso sí. Entonces le decimos a la iglesia y el hermano no quiere. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicar. Es como decir, tenle por inconverso. Entonces, hermano, mire, como usted no quiere hacer las paces con el hermano y nuestra iglesia ha caído en descrédito ante la sociedad, le pedimos de que un día vamos a hacer una reunión para tratar ese punto y que usted no esté en dicha reunión. Vamos a ver qué podemos hacer con usted como miembro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, viene la iglesia y dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese versículo tiene relación con lo que venimos hablando. ¿Sí, hermano? A veces sabe que la iglesia de Dios mundial se basa en este versículo donde a los hermanos lo hacen jurar bajo la palabra de que no tienen que retirarse de esa iglesia. Y entonces quedan atados a que tienen que estar en esa iglesia para siempre. Y esa es una mala interpretación. Fíjense bien, es una denominación evangélica que obliga a sus miembros de que ponga la mano sobre la Biblia, jura decir la verdad. Imagínense, jurando, cuando el Señor dice no juréis, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por uno. Vos no puedes hacer blanco ninguno de tus cabellos, ellos se te van a hacer blancos solitos. Dije que los miembros le aplican este versículo de Lucas. ¿Sí? Y quedan atados correcto, quedan atados. ¿Por qué? Por una palabra que dieron. La Biblia, cuando habla acerca de las palabras, te hace enlazado con los dichos de tu boca, dice. De seguro que unen ese pasaje de Proverbios con el otro.
haciendo un menjurje de cosas para conveniencia propia. Eso es antibíblico, no hay que dejarnos engañar. Esa es una iglesia evangélica que en ese punto está totalmente errada. Porque cuando dice eso de que te has enlazado con las palabras de tu boca, lee el versículo 1, es el versículo 2 de un proverbio. El versículo 1 dice que no seas de los que salen de porfiador de la tierra, porque te has enlazado con los dichos de tu boca. Si usted va y pone la firma de fiador, ya se puso la soga al cuello y ahí sí quedó atado, mire, ¿sí o no? No ande dando la firma, salvo que sea el pastor que le pide que le firme. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, no, de ahí aplica. Menos, peor. ¿Verdad? Más que ni tiene donde caer más dinero. Entonces, hermano, ve cómo se tergiversan las escrituras. Ese versículo tiene relación con el contexto y está hablando de ese caso que le estoy poniendo, de un hermano que no quiere hacer caso. Y la congregación le dice, por favor, retírese, vamos a tratar el tema, porque ya es demasiado. Entonces viene la iglesia y va a decidir si lo ata o lo desata. ¿Cómo así? Fíjense bien. Si la iglesia al final, después de hacer oración, de pedirle a Dios sabiduría, en ese caso, determina que la persona es culpable, lo atan y lo desatan al mismo tiempo. ¿Cómo así? Hermano Víctor, ven, me va a servir de modelo. También el hermano Kevin. Amarre uno y desate el otro. Bueno, vamos a hacer de cuenta que estos son los pecados. ¿Eso es un pecado? Sí, a veces es celular. Bueno, depende, ¿verdad? Va, entonces, si el hermano, fíjense bien, el hermano va a hacer las veces de que él, digamos, es el acusado en la iglesia, ahorita. Además tiene cara de pecado. No, mentira, va. Entonces, este va a ser el pecado, su pecado. Si la iglesia determina que el hermano es culpable, entonces no hay nada que hacer. La iglesia le deja atado sus pecados, todos sus pecados. ¿Por qué? Porque usted no se quiere arrepentir de su pecado. Entonces no podemos agarrar su culpa y ponerlo sobre Jesús. No podemos remitir su pecado a la cruz porque usted no se quiere arrepentir. Aunque en la vida real, en la práctica, ya ese pecado ya está en la cruz, pero la consecuencia la va a llevar por su pecado. Entonces, el pecado, o sea, la consecuencia se la dejamos amarrada, ahí tiene amarrada, como que le amarremos el celular al cuerpo, ¿va? Entonces usted tiene aquí atados sus pecados. Entonces, como la iglesia ha decidido dejarle sus pecados ahí atados, y Dios respalda esa palabra de la iglesia, y Dios dice, bueno, como la iglesia lo va a poner en disciplina porque no se quiere arrepentir, y la disciplina va a ser que lo van a expulsar un tiempo de la iglesia para ver si reflexiona, porque adentro está causando más mal que bien. La iglesia puede llegar a la expulsión, déjeme decirle, en casos graves puede llegar a la expulsión. Y si expulsan a miembros no es para que se vaya al infierno, es, como dijo Pablo en 1 Corintios 5:5, ser entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Tal vez echándolo de la iglesia hay un cerco de protección que estando en la iglesia lo tenía, pero echándolo de la iglesia ya no lo tiene. Entonces viene Dios y le pega una revolcada. Acordémonos que Satanás le dijo a Dios en Job capítulo 1, no puedo tocar a Job porque tú le has puesto un cerco alrededor, y como lo toco, le digo, bueno, le voy a quitar el cerco y tocarle su cuerpo, pero cuidadito con su alma. ¿Ya lo han leído, sí o no? Entonces los creyentes que están en una iglesia tienen un cerco de protección, los que no se congregan. ¿Cómo la ven? Los que nos congregamos tenemos un cerco de protección de parte de Dios. Y cuando un miembro es expulsado de la iglesia, Dios le da permiso a Satanás. Vale, voy a respaldar la palabra que en conjunto los hermanos trataron el caso de ese hermano que es burrito, y como no hace caso, lo expulsaron. Entonces Satanás le doy permiso que le pegue una revolcada. Entonces, dejamos atado su pecado y lo desatamos a él de la responsabilidad de ser miembro de nuestra iglesia, y le decimos, vale, usted está desatado, ya no forma parte de la iglesia. Siempre. Mire, todo triste, va, porque lo desatamos, va. Entonces, en el caso de él, dejamos atado el pecado a él y lo desatamos de la iglesia, es decir, él se va para que el diablo le pegue una revolcada. El hermano Kevin representa a un hermano que está arrepentido. Mírenle la cara. Si con solo verlo está arrepentido.
Entonces el hermano Kevin tenga sus pecados. Él tenía sus pecados ahí. Entonces en el caso de él decidió arrepentirse. Y porque ya le habían dicho la persona, vea, con la que tenía el problema, llamaron a los testigos y él no quería y le dijeron a la iglesia, y ya cuando vio la cosa seria, no, dijo, no, ya no puedo seguir con esto. Y el hermano Kevin decide arrepentir. Viene la iglesia y le desata sus pecados. ¿Ya? Entonces le dice, Señor, mira, este miembro se arrepintió, así que Señor, te pedimos que lo restaures porque está arrepentido, intercedemos por él. Entonces sus pecados son remitidos a Cristo, ¿ya? Y entonces han sido desatados sus pecados, desatada la consecuencia que le iba a venir por no querer arrepentir. Y entonces decidimos dejar al hermano atado a la iglesia porque está arrepentido. No lo expulsamos, lo dejamos seguir como miembro de la iglesia. Siempre. Entonces, a uno lo atamos y a otro lo desatamos. Al que lo desatamos, le quedan atados los pecados. Y a ese el Señor le va a pegar una buena revolcada. ¿Ya? Y al que dejamos atado en la iglesia es porque le desatamos sus pecados. Los pecados fueron en realidad remitidos a Cristo. Cristo lo llevó. Cristo le perdona ese pecado específico y le perdona por lo tanto la consecuencia. Ya no le van a pegar la revolcada al hermano porque se arrepintió. A eso se refiere. Y miren si me estoy equivocando. Vean lo que dice el versículo 19. No puede ser eso. Quisiera ser como Josué, ¿verdad? Luna detente en Gabaón y tú, ¿cómo es? Sol y luna, ¿verdad? Luna en el valle de Ajalón, allá, ¿verdad? En otras palabras, que yo quisiera que Dios detuviera el tiempo para predicar una hora más. Seguimos. Paramos. Seguimos. ¿Con qué canción me acuerdo? Mire lo que dice en el 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿Qué decía en el versículo anterior, hermano? Hablaba de la iglesia, hablaba de 2 o 3 testigos, ¿o no? Entonces, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, en este contexto está hablando de alguien que ofendió a otro. Y la iglesia, antes de condenarlo o dejarlo atado en la iglesia, le pedimos a Dios sabiduría. Señor, danos sabiduría. Aquí estamos con los 2 testigos, 2 o 3 testigos, Señor. Somos testigos de que este hermano no se quiere arrepentir. Dinos qué hacer. Nos ponemos de acuerdo para pedir sobre ese caso y Dios respalda. Y si le decimos, Señor, mira, lo vamos a tener que expulsar, Dios acuerpa esa palabra. Entonces ahí es donde dice, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Y si le decimos, Señor, no, perdónalo, porque se arrepintió, Dios también apoya esa moción. Y dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este versículo se utiliza mal en todas las iglesias. Cuando no llegaron los hermanos para darse terapia a uno solo, va. No importa, hermanos, que la iglesia se ha quedado vacía porque yo soy muy mal. No importa si con 2 o 3 estamos suficientes. Y no, la Biblia dice que de 2 o 3 están. Si están saliendo los miembros por culpa de uno, tiene que poner uno en la papa del mejor. ¿Ya? Ese versículo no es para darnos terapia de que porque solo 2 o 3 llegaron. Vamos a ganar alma para que no vengan solo 2 o 3. Es una excusa barata para no ganar alma, ese versículo. No, ¿y para qué vamos a ir a ganar almas y donde 2 o 3 ahí está el Señor? Ese versículo habla de 2 o 3 testigos. Y no se llamaron 2 o 3 testigos para tratar el caso del hermano que no quería arrepentir. De eso está hablando, está en el mismo contexto, ¿o no, hermano? No utilicemos ese versículo como terapia cuando no vienen los hermanos. ¿Usted quiere utilizar un versículo cuando no vinieron los hermanos? Y se quiere dar usted así el taco de que por lo menos Jesús está aquí, use Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Pero este no pega. Y mire lo que dice el 20. Vale, ese ya lo mismo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? Hasta 7. ¿Y de dónde sale la pregunta? Del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. El primer versículo y el penúltimo tienen que ver, ¿o no, hermano? Por lo tanto, ahí se ve que está hablando siempre del mismo tema. Por eso es que el que le puso versículos a la Biblia, los números, agarró cabalito desde el 15 al 22 y hasta le puso un título, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Porque toda la porción se refiere a lo mismo.
La muestra está que el primero habla de perdonar al hermano y en el penúltimo dice Pedro, le pregunta cuántas veces perdonaré a mi hermano y Jesús le dice en el 22, no te digo hasta 7 sino hasta 70 veces 7. O sea que en este caso ni el texto donde dice que si dos se pusieran de acuerdo y le pidieran a Dios, tampoco se refiere a la oración normal. Porque también es otro versículo que todas las iglesias agarran. Hermano, ahí dice que si nos ponemos de acuerdo para orar, pero ahí se está refiriendo específicamente para tratar el tema de la disciplina eclesiástica. La iglesia le dice, Señor, danos sabiduría porque no queremos actuar mal contra este hermano. Si es culpable, dínoslo, Señor, qué debemos hacer. Y lo que la iglesia llegue, al acuerdo que la iglesia llegue, Dios lo respalda. Eso es atar y desatar. No se refiere que Pedro tiene poderes mágicos aún hoy en día y que Pedro es el Papa y esas son cuentos de vieja. Vamos a continuar el próximo domingo. Espero que hayan entendido algo, hermano, y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Gloria a Dios. Papito lindo, gracias te damos nuevamente por todo lo que hemos aprendido, Señor, por el discernimiento que nos das. Papito lindo, no queremos despedirnos sin antes darte la honra y la gloria, la gracia, porque reconocemos que toda sabiduría viene de lo alto, viene única y exclusivamente de ti. Señor, danos paz, danos prosperidad y danos bendición. Ahora, papito lindo, te pedimos que si alguien que nos visite nunca te ha recibido como Señor y Salvador y quisiera hacerlo en esta hora, Señor, tócale su corazón. Póngase de pie. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, póngase de pie. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No hablamos de cambiarse de iglesia ni de religión, hablamos de recibir a Jesús en su corazón. Si usted quisiera ponerse de pie, hágalo en esta hora para la salvación de su vida. Papito lindo, gracias nuevamente por tu salvación. Gracias por el entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle otro